Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Universfarad, el mundo académico en el universo judío. Y vamos a hablar con Harm den Boer. ¿Qué tal, Harm? Muy bien. Saludos a los oyentes. Muy bien. Pues mira, vamos a presentarte un poquito. Y es un poco gracioso porque tú eres holandés. Enseñas en una universidad en Suiza. Sí. Eres profesor de literatura española y el trabajo que has hecho es sobre un judío de Portugal que escribía en el Caribe. Está todo el mundo allí. Bueno, se dice que los sefardíes eran los primeros agentes de la globalización o primeros protagonistas, y yo soy ahora uno de los muchos, porque en mi caso todavía hay gente que me pregunta, pero es una realidad académica cada vez más frecuente. ¿Qué es lo que te preguntan? Que cómo puede aterrizar un holandés que se dedica al español en Suiza. Ajá. Bueno. ¿Qué quieres que conteste? Sí, por favor. Nos interesa saber también qué haces, porque estás en la Universidad de Basilea. Sí. Entonces yo estaba trabajando en la Universidad de Ámsterdam y ya me habían invitado una vez a la Universidad de Basilea a una charla sobre sefardíes, porque hace tiempo que tienen una sección que se dedica a la lengua sefaradí, a estudios del judeo español. Uh-huh. Y esto iba sobre historia y literatura, y entonces me gustó la universidad y los colegas, y cuando vi que había una vacante de cátedra, y como las cátedras ya estaban escaseando en Holanda, me presenté y no me arrepentí, estoy muy bien allí. Uh-huh. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué un holandés se especializa en el español? Bueno, esto es porque yo estudié, cuando iba al cole, quería estudiar una lengua, y el profesor de francés me decía en aquel entonces, mira, no te conviene estudiar inglés o francés porque vas a ser maestro sin trabajo. Es mucho mejor que estudies español porque en aquel entonces España estaba negociando su entrada en la OTAN y en el mercado común. Y decía también tienes toda Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, pues de esta manera entré a estudiar español. Bueno, y luego, claro, te diste cuenta que ese español también te servía, siendo de Ámsterdam, no solamente para la literatura española, sino también para la presencia sefardí, porque hubo en Ámsterdam, a partir del siglo XVII, creo, que hubo una presencia judía sefardí muy importante. Y digo judía sefardí porque se identificaban como portugueses, aunque en realidad muchos de ellos eran españoles. Casi al revés, pero sí, había españoles y portugueses, pero es una historia de idas y venidas, porque los que se llaman sefardíes, y mucho se dice así en los países anglosajones, eran de origen cristiano, iban de tierras de Inquisición, como ellos decían, vivían en España o Portugal, sentían la presión de la Inquisición, de la persecución como minoría de cristianos nuevos o conversos, uh-huh. Y al mismo tiempo la economía en España y Portugal no iba muy bien, y las oportunidades, sobre todo para quienes, como muchos de ellos, se dedicaban al comercio, se estaban presentando en el comercio y el transatlántico, y Ámsterdam estaba creciendo enormemente como puerto. Entonces fue allí que muchos se fueron estableciendo, efectivamente a partir sobre todo del principio del siglo XVII. Y ahí más o menos arranca esta historia de la que queremos hablar como protagonista personal, a un personaje llamado Samuel Méndez de Sola, sí. Que no va a ser el único, porque muchos de los primeros habitantes del continente americano fueron judíos holandeses. Es más, la
primera colonia que hubo de judíos holandeses fue en Brasil, cuando todavía no era portuguesa del todo, ¿no? Algo así. Eso es, sí, esta parte de la costa que ahora es Pernambuco, Recife y Pernambuco, ahí se establecieron los holandeses. Y fue por los años 1630 que se fueron estableciendo allí y tuvieron unos 20-25 años que se pudieron defender, pero la resistencia, digamos, del imperio portugués, que estaba anexado también a la corona española, al final se impuso y entonces se tuvieron que ir otra vez. Uh-huh. Y de allí se fueron al Caribe muchos, otros regresaron a Ámsterdam. Me refiero a los judíos que estaban allí, los judíos sefardíes. Pero ahí establecieron, allí es donde se puso la primera sinagoga del continente americano, ¿no? Exactamente, sí. Y luego muchos de estos judíos, algunos regresaron, pero otros se fueron a otras islas del Caribe que estaban todavía bajo control holandés, como son las ABC, ¿no? Las Aruba, Curazao. Sí, Curazao, uh-huh. San Eustacio también. Sí, en estas islas, porque al regresar a Ámsterdam tenían también problemas, porque la situación económica en aquel entonces allí no estaba tan bien. Y la comunidad judía de Ámsterdam, la sefardí, tenía que ocuparse ellos mismos de garantizar la subsistencia a todos, entonces no había mucho lugar para pobres, es decir, no podían tenían un sistema muy grande de caridad, pero no podían mantener a demasiados. Uh-huh. Y hasta animaban a gente de Ámsterdam a establecerse en el Nuevo Mundo. Uh-huh. Para deshacerse de esta carga o para repartir, y les fue bastante bien, hay que decirlo también, en Curazao. Y luego tengo entendido, no sé si de Curazao o directamente de Recife o directamente de Ámsterdam, pero también algunos de estos judíos partieron junto con otros holandeses a fundar una ciudad un poco más al norte que se llamó New Amsterdam y hoy en día conocido como Nueva York. Eso es. Quizás sea uno de los negocios que no hicimos tan bien los holandeses, ¿verdad? Que la intercambiamos con los ingleses. Les dejaron a Nueva York por otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, es como Pero, en fin, ahí está un cementerio y una comunidad, y todavía está una comunidad sefardí en Nueva York, y es una comunidad preciosa que existe allí, cuyo origen es holandés. Uh-huh. Tú decías que en Holanda pues se animaba a que los judíos salieran del país a buscar oportunidades económicas en el Nuevo Mundo. ¿A qué se dedicaban cuando llegaban a estas nuevas ciudades que fundaban en América? Bueno, hay dos grandes actividades en el principio y durante mucho tiempo, es decir, las plantaciones de azúcar y en menor medida también el cacao, pero sobre todo el azúcar. Y según tengo entendido, aunque la caña de azúcar se conoce hace mucho tiempo, viene de Asia, el plantar azúcar y usar el azúcar en vez de la miel surge a partir del siglo XV, XVI, y se hace un gran negocio, y los conversos y los judíos de Madeira, es decir, los judíos que habían sido expulsados de España, que luego fueron a Portugal, pero que de Portugal también se fueron estableciendo en otros lugares como Madeira, desarrollaron el conocimiento de plantar y refinar, sobre todo refinar el azúcar. Uh-huh. Y ese conocimiento se trasplantó de Madeira a las islas del Caribe, y desde el Caribe se convirtió en un gran negocio. En Surinam, en Curazao, hay grandes plantaciones y fue un negocio muy importante.
Que me imagino que contaba con mano de obra esclavos, ¿no? De africanos. Con mano de obra de esclavos no era ninguna excepción los judíos. De hecho, recientemente tuve la ocasión de ver llamadas cartas de esclavo, unos documentos que cuando ya se concedió la libertad a los esclavos, los dueños recibían indemnización, así se llamaba, por los esclavos que perdían. Y entonces la Banca de Holanda les pagaba una cantidad por cada esclavo. Y he visto documentos que son del siglo XIX, por supuesto, cuando ya es la abolición de la esclavitud, que demuestran cómo entre los sefardíes también había muchos que poseían esclavos, hasta la misma comunidad sefardí de Surinam y la de Curazao. Uh-huh. Pero no podían ellos mismos comerciar con esclavos. Eso durante mucho tiempo fue monopolio de los holandeses. Uh-huh. Se puede decir, de esto se libraron. Ya. Y en este contexto del que estamos hablando, pues surge la figura de este Samuel Méndez de Sola. ¿Quién fue? Samuel Méndez de Sola es uno de estos llamados cristianos nuevos, que son muchos en Portugal y en España también. Muchos pueden seguir viviendo como cristianos y sienten quizás que son considerados como inferiores por tener sangre judía y tienen a lo mejor reputación, y a la mayoría no les pasaría nada. Pero hay también los que sienten ese estigma de ser considerados inferiores. Y los hay también que durante generaciones han querido ser fieles a la religión de sus antepasados y han buscado maneras de continuar de alguna manera una forma de culto, ¿no? Lo que se llama lo de los marranos. El criptojudaísmo. Pues nace en Lisboa, se forma como se forman los portugueses, es decir, si tienen los recursos, se manda a los hijos a estudiar, a lo mejor con unos padres, primero tutores particulares o con los jesuitas, y de este hombre sabemos que tenía una cultura muy grande, pero cuando tiene como 15 años sale la familia de Portugal y se ve que han tenido procesos de la Inquisición y que en la primera oportunidad que tuvieron después de salir de esos procesos, algunos sentenciados, otros quizás con la amenaza de ser perseguidos después, huyen, se establecen en Ámsterdam. Este chico entonces recibe el nombre judío, se va formando en la educación que les ofrece la comunidad sefardí de Ámsterdam y entonces aprende hebreo, aprende lecturas rabínicas, pues un niño que va a una escuela judía, pero también Ámsterdam en ese lugar, en ese siglo era en la comunidad judía muy avanzada y tenían también otros saberes, aritmética o cosas que le convenían a un comerciante. Uh-huh. ¿De qué años más o menos estamos hablando? Pues este nació en 1699, si no me equivoco. Uh-huh. O sea que entonces, siglo XVIII. En los años 20 del siglo XVIII uh-huh. Lo vemos emergir como un alumno de una escuela judía y es tan bueno como retórico y orador que tiene una carrera como predicador y luego como rabino. Y publica en Ámsterdam unos sermones que son como los sermones de los autores barrocos portugueses o españoles, solo que estos sermones son sermones judíos y empiezan con la lectura de la Torá o de profetas, con un comentario rabínico, muchas veces se pone en un texto impreso en hebreo con la traducción y luego van elaborando un tema y sobre este tema entretienen a su auditorio durante
pues que será unos 30 minutos. Entonces este era muy versado como predicador y luego ya de joven se vio que tenía talento para ser rabino. Y como en Ámsterdam no para todos había lugar, lo mandaron a Curazao. Y en Curazao lo nombraron segundo rabino, después del rabino principal. Uh-huh. En Curazao habían mandado antes, si no me equivoco, a un rabino muy importante, Isaac Aboab, ¿no? De Fonseca. Sí, Isaac Aboab de Fonseca y también el otro muy conocido, Menasse Ben Israel, el que fue retratado por Rembrandt y el que escribió tantas obras por las que se conocía también en el mundo cristiano como un gran erudito. Pues estos habían ido también al Nuevo Mundo, pero después de la victoria de los portugueses o de los españoles en Pernambuco, regresaron a Ámsterdam. Entonces, en el tiempo que fue Méndez de Sola, el rabino principal era un Yeshurun. Y Méndez de Sola primero era muy disciplinado, pero muy pronto se conoció que tenía la ambición de ser el rabino principal. ¿Y entonces qué pasó con Yeshurun? Yeshurun se fue haciendo mayor, el otro fue ocupando puestos más grandes y después de la muerte de Yeshurun, Méndez de Sola es nombrado el rabino principal, el Jajam, como lo llamaban, ¿no? En esa comunidad. Y siguió con su obra, digamos, de escritura, mientras fue rabino en el Nuevo Mundo, o ya lo dejó y se dedicó solamente a atender a la comunidad? Bueno, atendía quizás en primer lugar a la comunidad, pero nunca dejó de escribir y siguió publicando. Tenemos libros de él, los primeros se publican a partir de 1718, cuando es muy joven. Incluso agradece a Dios haber librado a la familia de la persecución inquisitorial, pero hasta 1750 publica obras literarias. Bueno, obras literarias que también son obras religiosas. Los sermones yo los considero obras literarias porque tienen mucha retórica. Y en estos sermones no es raro encontrar citas de autoridades clásicas como Cicerón o alusiones al padre Vieira, el famoso predicador jesuita portugués. Uh-huh. Dime, durante este siglo o más tarde, yo sé que en Curazao de pronto se convirtió en un centro, en un foco de atracción para una especie de turismo, llamémoslo, especial. Iban muchos cristianos nuevos de otros países de América y allí se hacían volvían al judaísmo allí a través de la circuncisión que les practicaban en Curazao, ¿no? Era como una especie de fenómeno muy habitual, creo. Eso no lo conocía. Ah, ¿no? Pues no, lo he leído yo hace poco. Que había visitas y que como era la comunidad principal y un centro muy pujante, y hay que imaginarse también en muchas comunidades, en muchos lugares donde se establecían, eran una minoría. En Curazao eran una minoría, pero bastante importante. Era quizás el 20% de la población digamos, de los colonos, o más. Entonces tenía una posición de mucho peso dentro de la isla. Luego, con el paso del tiempo, Curazao siguió en manos holandesas hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Sí. Y la comunidad judía sigue una comunidad judía existiendo allí.
sigue una comunidad judía existiendo allí. Yo no he tenido el privilegio de ir, pero está la sinagoga, hay lugares que se pueden visitar. Hay una pequeña fundación, si no me equivoco, se llama Maduro, que también está en internet con publicaciones, en fin, que difunde también algo de la historia de la comunidad. No son muchos, pero ahí sigue la huella. Uh-huh. ¿Dónde están los documentos, los escritos, los originales de Samuel Méndez Dazola? ¿Están en Ámsterdam o tuviste que pedir que los fotocopien o algo? Estas obras son siempre obras muy raras. Se han conservado en la biblioteca de la sinagoga que se llama portuguesa, es decir, la sinagoga sefardí de Ámsterdam, y en algunos otros lugares. Del mundo del Caribe no me constan tantas obras porque por razones del clima se conservan muy mal. Uh-huh. Sí sé que se ha sobrevivido algo, pero tenemos también la gran ventaja de que hay mucha correspondencia y mucha documentación que se manda a la que se considera la comunidad madre, que es la de Ámsterdam. Uh-huh. Entonces, a través de una comunidad como la de Ámsterdam o de fuentes de correspondencia colonial con Holanda, las autoridades holandesas en La Haya, por ejemplo, se conserva así mucha documentación sobre el Caribe holandés en todo caso. Uh-huh. ¿Las obras están escritas en qué idioma? Algunas seguramente en hebreo, ¿no? Pero el resto, ¿qué es? ¿En holandés, en portugués, en qué idioma? ¿Judeo-español? Judeo-español no, porque Méndez Dazola se educó en Portugal primero y después fue a una comunidad como la de Holanda todavía. En el tiempo que él llegó allí, a principios del 18, esa comunidad se comunicaba en portugués o en español, porque como no eran considerados todavía ciudadanos con los plenos derechos de ciudadanos, no podían ejercer cualquier profesión, y como por otra parte, gran parte de sus actividades comerciales eran negocio con España, Portugal o con las colonias, seguían usando y necesitando el español y el portugués. Uh-huh. Entonces, él seguramente llegaría a saber algo de holandés. Se necesitaba en Ámsterdam, se necesitaba también en Curazao de vez en cuando, pero escribió en portugués y también algo en español, traducciones o adaptaciones de traducciones, uh-huh, que hizo también. Hay cosas curiosísimas de una obra de Almos Nino, un famoso escritor que estuvo en Salónica y tiene una obra escrita en lo que se llaman las letras aljamiadas, ¿no? Letra hebrea pero un texto español. Uh-huh. Y él lo transcribió a letra latina, pero le cambió totalmente el estilo y con unos adornos y una profusión de adjetivos. Y esto era una personalidad muy exuberante, culta, quizás vanidosa, pero muy dotado para la retórica. Entonces era un hombre que cuando predicaba ejercía gran influencia, pero era también una persona muy polémica porque había conflictos grandes en la comunidad y él no hacía nada para disminuir esos conflictos. Uh-huh. Entonces era por ejemplo, muy conservador en cuestiones de ritos y cómo enterrar a los muertos, en una precisión enorme de explicaciones rabínicas, pero también era muy, muy partidario en la isla, pero no era el único, por cierto. Entonces, a veces le tenían que frenar y decir que en sus sermones no mencionara a personas concretas. O sea, por lo visto,
no los dejaba muy bien cuando predicaba, ¿no? Lo personalizaba. Colérico, muy teatral. Y yo he estudiado estos sermones y se ve que es uno muy teatral. Se pone como figura en los mismos sermones, levanta las emociones, se dirige directamente a su público, les pregunta. Sí, me lo imagino gesticulando allí. Bueno, estabas hablando de eso y se me estaba apareciendo algún político moderno de la zona del Caribe, ¿eh? Pero bueno, pues ya sabes, en la zona del Caribe, yo hace poco conocí una persona de Venezuela y me decía que, pues claro, Maduro y Capriles, que son nombres que tienen que ver con los sefardíes. Claro, sí. Son familias que tienen raíces en sefardíes, de estos mismos de los que estamos hablando. Sí, claro. Pues Harm den Boer, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has comentado, porque la historia de los sefardíes tiene muchas ramificaciones y algunas son bastante desconocidas, como esta que mencionábamos, no ya los judíos sefardíes de Ámsterdam, de los cuales más o menos teníamos noticias, sino los que se habían ido de Ámsterdam al Nuevo Mundo y lo que hicieron y lo que llegaron a escribir, por ejemplo, y aportar a la literatura, que es el caso que tú has estudiado. Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte en tus investigaciones allí en Basilea. Muchas gracias, ahí seguimos. Ya, hasta una próxima, pues. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Adiós.